Sean bienvenidos a nuestra clase grabada en la unidad número 4 en esta materia clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud CIF. En esta ocasión, lo que nosotros tenemos que analizar es las leyes mexicanas que rigen esta discapacidad y también la parte de la ley de la educación. Bueno, pues vamos a dar pequeños datos, sobre todo para que nosotros podamos tener y cerciorarnos de lo que nos establece nuestra Constitución Política. Bueno, tenemos una Constitución Política, nuestra querida Carta Magna, en donde nos habla en el artículo primero de nuestras propias garantías individuales por el hecho de ser mexicanos, nacidos mexicanos. Tenemos derechos y tenemos obligaciones. Estimados maestros, nosotros tenemos una condición, en este caso profesional, de cuidar nuestra ética profesional. Y tenemos un código de ética profesional en donde nos habla de muchos valores importantes como es la honestidad, el acompañamiento también que requerimos, en este caso de los jóvenes, la integridad, y muchas condiciones de las cuales pues a diario venimos manejando. Recordemos que la educación es triangular, ¿verdad? Y por lo tanto deben de estar nuestros padres de familia, los alumnos en esta condición. Yo siempre he pensado que la parte de la discapacidad permite que exista una persona al lado de este individuo, de este niño, de este joven, para que sea su sombra y pueda estar trabajando en común. Y el maestro no se desgaste, aun cuando sea en educación especial, no se desgaste queriendo contemplar toda la currícula y poder, en este caso, a partir de los conceptos o a partir de la condición de conocimientos, poder él hacer todo para que el niño o el joven pueda desempeñar todo lo que nos establece en nuestra currícula. Recordemos, maestros, que hacer una currícula en un sentido y en una condición especial de un niño con determinadas condiciones de discapacidad es una condición muy compleja. Es una condición difícil de poder hacer porque tenemos que conocer pues, los niveles, los medios, el acompañamiento pedagógico y toda una serie de compañeros especialistas que necesitan incluirse en esa currícula. Bueno, para ello, en este sentido, desde el año de 2019, a través, en este caso, y de acuerdo a nuestra CIF que tenemos contemplada, pues se establece reglamentos, leyes, ¿verdad?, mexicanas, y a través de una condición muy importante que es, en este caso, el poder considerar la inclusión dentro de la educación, dentro del sentido de la ley que nos marca, ¿verdad?, de la Secretaría de Educación, nos establece básicamente este sentido de inclusión. Y recordemos que la inclusión es una integración de la integración que se le tiene que dar al niño con discapacidad al mundo social, a este enfoque social. Pero para ello tenemos que recordar, maestros, que también está el artículo tercero y por consecuencia, pues ahí también nos habla de la inclusión. El artículo tercero, como bien lo marca sobre el derecho a la educación, nos indica y nos da a conocer que a través de los lineamientos que se han establecido en el nivel educativo, se requiere básicamente a través del sistema educativo nacional, se requiere la inclusión a estas personas que tienen condiciones especiales, que tienen capacidades especiales. Pero para ello nosotros también les recordaba la currícula, que no es una cosa sencilla, mas sin embargo puede llevarse a cabo y sobre todo en este sentido
tenemos otras leyes importantes que nos respaldan y que, bueno, que respaldan sobre todo el sentido de la inclusión. Y es en este artículo número 7, séptimo, en donde nos habla de poder considerar una condición de educación laica, si así lo conviene, laica en el sentido de poder incluir a cualquier persona también, gratuita, pero ya nosotros al hablar de este sentido especial, ya el gobierno mexicano viene a formar parte de este sentido, porque recordemos que los tratamientos, medicamentos y todo lo que requieren las personas con discapacidad, nosotros tenemos en este sentido pues condiciones, ¿verdad?, en donde nuestro sistema de gobierno en muchas ocasiones no es la aportación que hace a nivel federal, no se satisface con todas las necesidades que existen. Entonces es ahí donde comenzamos a tener problemas en la parte económica, porque hay familias que realmente pues no tienen tal vez el recurso para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado. Algo más, recordemos estas condiciones básicas, sobre todo de poder incluir a estos jóvenes, pero que también la Ley General de Educación nos señala que no solamente se trata de estas condiciones de capacidades diferentes, poderlas incluir, sino también en un sentido de responsabilidad. Nos hacen responsables a los docentes, definiendo y determinando que debemos de evitar la deserción escolar, ¿verdad? Y que no debe de haber en este caso distinción de sexo, nacionalidad, credo, religión y todo lo que ustedes consideren, y en este sentido de la discapacidad. Entonces nos las ponen bastante complicados, bastante difícil, porque es una condición de que así también nos obligan a nosotros podernos desempeñar. Algo muy importante que también quiero comentarles, estimados maestros, es el sentido de la parte tan importante y significativa como es en este caso nuestra retribución económica. Como docentes especialistas en este sentido, nos hace mucho que contemplar esta cuestión, porque en muchas ocasiones el hecho de ser especialistas en este sentido, pues se supone que la retribución debe ser ad hoc al grado en donde nosotros estamos trabajando, pero en muchas ocasiones esta remuneración no se ve, no se puede, no se lleva a cabo como debiera ser, como en otros países en donde la educación es realmente el enfoque principal que el gobierno le da y que aporta todos los fondos necesarios para que la educación esté en un nivel bastante interesante. Entonces, aquí también nos exigen, pero no tenemos pues esa equidad, ¿verdad? De que así como nos exigen, así podríamos ser retribuidos. Y pues eso también es un derecho que a nosotros como maestros nos pertenece, y sobre todo en el sector gubernamental, ¿verdad? Bueno, ¿qué se espera? ¿Qué quiere el gobierno de hoy? Bueno, para empezar, el gobierno actual pues persigue básicamente su sentido de gobierno, de una política democrática, solicita y pide la no discriminación. Pero para poder llevar la no discriminación tenemos que hacer conciencia de una conciencia humanitaria, ¿verdad? Y socialmente responsables, no solamente los padres de familia, aquellos hijos, y nos ha pasado a nosotros que estamos en una condición en donde no hay una discapacidad, tenemos que hacer conciencia y tenemos que educar en el sentido y en el entorno social, que no haya discriminación, que en estas condiciones se puedan abrir esas puertas de generosidad, ¿verdad? De avivamiento,
en este sentido, de poder abrir los corazones, las emociones y lo que ustedes gusten y poder incluir adecuadamente a estas personas. Lo podemos ver claramente ustedes como especialistas en esta materia, que no es tan fácil que una persona normal o un niño normal pueda tal vez aceptar a su compañero de al lado que tiene alguna discapacidad. Se tornan condiciones un poquito fuertes, un poquito drásticas, pero más sin embargo nosotros podemos orientar actualmente con estas condiciones en las cuales se nos presentan. Bueno, y la otra cuestión tan importante es que se pide no discriminar, se pide inclusionar, se pide en estas situaciones que no importan raza, sexo, nacionalidad, ninguna distinción sobre todas las cosas, y que en el sentido educativo se pueda lograr, en este caso, condiciones agradables y condiciones que puedan beneficiar a esta persona. ¿Por qué? Porque si él puede lograr erradicar o superar esta discapacidad, entonces le va a permitir abrir otras puertas más, como son las puertas laborales. Y en estas condiciones, pues no se va a sentir solo, no se va a sentir apartado, y no se le va a generar condiciones y sustancias, recordemos fisiológicamente, condiciones fuertemente marcadas que les pueda llevar a una depresión, a un estrés, a una ansiedad, ¿sí? Y esto es lo que se trata de evitar, al contrario, sino todo lo contrario, utilizar su discapacidad para desarrollar otras más y sentirse de una forma bien. Pero para ello también el gobierno requiere básicamente, a pesar de todas las luchas que ha podido él hacer en este sentido, pues seguir y llevar a cabo condiciones más afectivas, condiciones, el derecho, por ejemplo, acá tenemos un derecho a la educación inclusiva, y tenemos días en donde celebran, ¿verdad? En este caso, un Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre. Y bueno, estimados maestros, hay que hacer conciencia de este sentido. Yo los quiero dejar con un video esperando que muestre este sentido de ser inclusivos. Acá les dejo esta parte y ahorita regreso con ustedes. Bueno, con esto los dejo, maestros, esperando que haya sido sagrada esta clase y en algún momento volverlos a ver. Por su atención, gracias.